Sí, ojalá que les pueda contagiar un poco con lo que se volvió al final una pasión. Voy a compartir pantalla. Comienzo entonces con este mundo de la fotografía gastronómica. Para contarles primero qué es la fotografía gastronómica, qué engloba, porque en principio no sabemos mucho a qué se refiere. Pensamos que solamente tiene que ver con recetas, solamente tiene que ver con platos, y olvidamos o no somos conscientes de la de imágenes al día y de información que, bueno, estamos en el mundo de mucha imagen constante todo el día, pero hay imagen de fotografía gastronómica que nos rodea en las cartas de un restaurante, la paleta de carrera, de una hamburguesa gigante. Mientras estamos haciendo algún vuelo y vamos hojeando una revista, aparecen fotografías de restaurante, consejos, Instagram está lleno absolutamente. Entonces, eh, un poco para englobar cuáles son todas las ramas de la fotografía gastronómica, yo hice una selección del mundo de la fotografía gastronómica, es un poco lo que he ido eh, indagando. Entonces, parto con decir que la fotografía gastronómica sí o sí es una de las ramas de la fotografía de producto. Cuando me refiero a producto, hablo de una fotografía que es más comercial, que es más publicitaria, pero también, y por eso es interesante esta charla, no solo para fotógrafos que comercializan su trabajo, sino también para personas que tienen emprendimientos y que a través de las redes sociales estamos utilizando ahora, sobre todo por el año que nos tocó vivir, las redes sociales se han vuelto una dinámica comercial. Entonces, para el caso de que alguien cree su propio producto y quiera venderlo, la imagen es sumamente importante para comunicar, para mostrar, para atraer a la persona, para darle valor además al producto y para conectar. Una buena imagen conecta, llama la atención, crea lazos, además, con el contenido de historia, una imagen cuenta una historia. Entonces, quise partir con esta fotografía de productos, por ejemplo, que es muy sencillo cada uno de ellos, si ustedes la miran de forma individual, para una persona que vende algo que hace con las manos, para un productor que saca de la tierra sus verduras, sus frutas, o alguien que comercializa y que vende por delivery, por ejemplo, frutas, mostrarla de una manera que no sea solo como le llegó desde la caja o como lo vende en su local. Hay muchas formas de contar y muchas formas de fotografiar un solo producto. Entonces, por eso esta fotografía. En este caso, yo no hago fotografía publicitaria, así que por eso no la contemplé, pero es lo que les decía recién, que estamos como las grandes marcas acuden a ese tipo de... la gracia de la fotografía de producto es que se centra solamente en un foco. Acá hay ajo y lo que nosotros vemos es solo ajo y bueno, algunas otras cosas que me ayudan como hacer chispita, que es sal en el uso, donde quiero que se lleve la atención y el protagonista absoluto es el ajo. Y eso pasa con la fotografía de producto, de que no tiene que caber duda alguna en la dirección de la vista que yo estoy ofreciendo con mi fotografía, qué es lo que vendo. Si yo vendo, por ejemplo, harina, no cabe duda que el protagonista de mi fotografía tiene que ser. Si yo vendo tortas, no cabe duda que la torta es el protagonista y lo demás son accesorios. No hay que perderse en lo que estamos mostrando dentro de una fotografía, que eso lo vamos a ver más adelante también con algunos ejercicios. La segunda rama de qué es o qué es parte de la fotografía gastronómica es la cultura gastronómica. Este tipo de fotografía a mí me encanta, en verdad. Siento que habla un poco de la idiosincrasia de cada país. Ya lo decía Carolina, a mí me gusta viajar mucho y de los lugares a donde voy disfruto mucho de una fotografía que es súper distinta a lo que el resto de las personas normalmente ven. Mis ojos automáticamente se van a la cultura, a algo que hace particular un lugar.
que mezcla además la fotografía ligera, el street photography, con una rama específica y única que tiene que ver, que está ligado con la cocina, solamente con recetas, con historias. Me encanta escuchar historias de la abuelita con la receta de no sé qué, y al final cada país tiene un lenguaje propio que mientras tú estás en ese lugar, mmm, tus ojos lo ven de forma tan habitual que se normaliza a los ojos de cada uno. Y desde afuera es capaz de ver algunas particularidades que a mí me gusta registrar en fotografía, porque son eso, parte de la idiosincrasia, y por eso se llama cultura gastronómica. La fotografía es además lifestyle, también se llama de esa forma, que se vende también en fotografías, o sea, se vende, digo, en revistas, se vende para blog, se vende eh, para las agencias de turismo, en el caso de que quieran atraer o que quieran rescatar la cultura de un lugar. Por ejemplo, en este caso, de esta fotografía puntual, que yo la presenté en color, me gusta verla en color, pero en blanco y negro también se ve hermosa. Y si ustedes leen ahí arriba, por ejemplo, para la gente que está en Chile, les sonará familiar una piscola, les sonará familiar malaya, pero para otras personas de otros países no van a ver qué es eso. Y eso voy con lo de la idiosincrasia del lugar. Lo mismo pasa con esta fotografía esto es en Atenas, en Grecia, y sucede que esta avenida está completamente llena de estos carritos de personas que venden confitados y se instalan en la noche. Bueno, también algunos se instalan de día, pero mayoritariamente en la noche, en verano, porque hace mucho calor. Entonces, eh, es una fotografía muy sutil, se aplican los mismos términos fotográficos que para el street photography, o se pide autorización, o lo haces robando la fotografía, eh, siempre intentando no ser tan invasiva con la persona a la que le estás fotografiando o directamente pidiendo autorización. Y me parece muy gráfico de la cultura de un lugar. Los mercados son alucinantes, a mis ojos son alucinantes los mercados de cualquier lugar, donde vaya, donde visite los colores, las historias que se cuentan ahí. Los mercados además dicen mucho de cómo se relaciona la gente. Eh, Me encanta este tipo de fotografía que también se cataloga, como les decía recién, como lifestyle. Esta es una historia bien particular dentro del desierto del Sahara. Hay más que son una especie de carpas que es una carpa, alrededor no hay absolutamente nada, y esta familia vivía ahí, una señora con su hija y el señor, la pareja de ella, y nos invitó a pasar, que nosotros estábamos perdidos, era un viaje fotográfico en el que estaba acompañada de otras personas que iban solamente, netamente por fotografía. Y claro, a mí me tocaba que yo, cuando veía escenarios de fotografía, yo estaba ahí en los mercados alucinando y los demás alucinaban con las cosas del desierto, de paisaje. Entonces como que se mezcla todo. Por eso encuentro que es muy bonita y es muy específica este tipo de fotografía que a mí me encanta porque creo que cuenta mucho de un lugar. Pasa a ser tipo de fotografía que es como el que dice directa relación con la gastrofotografía o específicamente con la que es culinaria. Y aquí cambia el escenario completamente y nos vamos a los chefs, su equipo de trabajo, una fotografía que es más corporativa, una fotografía que es de platos, de envasados, de recetas y todo lo que tiene que ver con cómo funciona un restaurante o un local o un emprendimiento dentro, lo que está detrás del producto que se vende final. Yo lo que vendo y saco a la mesa o reparto o entrego es un producto que tiene todo un proceso detrás, hay personas que participan detrás. Entonces, siempre mi consejo o cuando hago proyectos fotográficos, a mí me gusta el rollo de sacar fotografía a todo eso, desde la obtención de los insumos, cómo se trabajan estos insumos y hasta el resultado final, porque eso finalmente, todo ese tránsito es lo que cuenta una historia.
Y lo que les decía recién está ligado además en el caso de los restaurantes, de los locales, con el interiorismo, que es otro tipo súper específico de fotografía que nos habla de momentos, y en este caso, este momento era una experiencia. Acá se paga efectivamente una experiencia y el interiorismo tiene mucho de eso, no solamente de espacios físicos como la fotografía de arquitectura, sino además de lo que les decía recién, el lifestyle, que es el estilo de vida, lo que te entrega la historia que está acompañada a la experiencia para poder vender el producto, finalmente. Espero que no se me pase nada por alto. De todas maneras, me pueden hacerles preguntas después. Pasamos a un temazo, y una vez que les he dado como el macro de qué sirve la fotografía gastronómica, o dónde la encontramos, o dentro de la fotografía gastronómica, por dónde nos podemos decantar, para las personas que están recién empezando o que van a practicar en su casa, el gran tema, o el principal tema de la fotografía para ingresar a ella, es aprender de la luz. La luz la tenemos en fotografía de forma natural, que es aquella que proviene del sol, ¿cierto? Con sus particularidades en los días nubosos, pero la gran fuente natural de luz es el sol, que además la tenemos disponible todos los días. Así que es un recurso que yo además utilizo mucho en mi fotografía. Entre las luces y las sombras me gusta mucho la luz natural. La luz artificial, en el caso de aquellas personas que sean fotógrafos y que se estén adentrando en este mundo, es algo que se tiene que aprender dentro de la fotografía gastronómica, para el caso en que ya se quieran profesionalizar, que quieran vender fotografía que ustedes hagan, quieran acceder al local, porque por ejemplo en los restaurantes, el restaurante o el dueño de un local no está pensando en el momento en que monta la luz de su local en cómo le va a servir la luz para que el fotógrafo venga y me haga las tomas, por ejemplo, o de mi página web, las fotografías de la página web. Lo que está pensando él es en la experiencia que va a tener el comensal cuando se siente. Entonces, generalmente en los restaurantes hay muy mala luz y es necesario aprender de luz artificial, del uso de flash, para apoyarte en el caso que tengas que hacer tomas en los locales, en los lugares. Entonces, tú te puedes decantar luz natural o luz artificial, dependiendo de la necesidad, dependiendo de a quién le estás trabajando, en el caso de que lo trabajes, o en el caso de las personas que van a hacer prácticas en su casa o quieren experimentar, por ejemplo, para las personas que son nutricionistas, que son bloggers o los emprendimientos, con la luz natural es suficiente y queda de ello, por ejemplo, en esta fotografía, que pareciera que tiene uso de luz artificial, de un flash, pero realmente es luz natural, a través de la observación. La primera tarea y gran trabajo que tienes que darte para poder obtener una fotografía que sea visualmente bonita es entender cómo funciona o cómo entra la luz en tu casa. Voy a hablar de casa porque entendiendo de que estamos todos dentro de un contexto que no podemos movilizarnos mucho. Entonces es esencial tú tu casa el día de mañana empieces a mirar cómo cae la luz, por ejemplo, en la hora del atardecer, cómo entra la luz durante la mañana, cómo está durante el mediodía y cómo está ya cuando está como justo en el ocaso todo el tránsito que hace. Que te fijes dónde tienes entradas de luz natural en tu casa, que las puedes tener a través de ventanas pequeñas, grandes ventanales. Quizás no tienes ventanas, pero tienes un patio, una terraza pequeñita. Si no tienes, porque existen un montón de circunstancias y de casos especiales, cada uno dentro de su propia realidad, si no tienes una buena luz dentro de tu casa, no es bonita, la fotografía te queda opaca, bueno, vas a tener que revisar fuera de tu casa, en un parque que tengas cerca. A veces los suelos, y ya los voy a mostrar cuando hablo de los fondos, los suelos son bonitos, son gastados y nos sirven de una buena base, así que nos vamos observando, ¿sí? ¿Qué más decirles de la luz? Que es importante que revisen entonces el tránsito que tiene durante el día. Además, el tránsito cambia, varía de estación.
no es la misma luz la que te ingresa a casa en verano que aquella que tienes en invierno. Hay orientaciones que cambian. Si la orientación que tienes es norte, la luz que ingresa a tu casa es muy distinta a la que tienes a una orientación sur. Entonces, una vez que ya hayas con calma revisado, analizado, te hayas fijado en qué lugar es propicio para montar un escenario, agarra ese lugar, apropiate de él y monta escenario. Yo les hablaba recién de la luz, de la sombra. En esta fotografía que tú la puedes ver oscura, yo no he usado nada de fondo negro, sino que me he apoyado en la sombra que da esta ventana justo en 10 minutos que pega esa luz puntual durante primavera y verano. No se da en otra época ese tipo de luz que ingresa de ese ventanal. O sea, yo tengo sumamente estudiado dentro de la casa cómo cambia la orientación. No tienes por qué ser tan quisquilloso, pero es importante que aprendas a observarla para tener un lugar donde montar tu escenario, ¿sí? Este es el paso número 1, esencial, principal. Y aquí vamos a algo más práctico. Cuando ya has decidido de la casa, tienes una bonita luz y puedes apropiarte de su lugar y montar dentro de una mesa, ya sea en el piso, ya sea, a ver, mesa, piso o sobre sillas, inventar un taburete, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes esa decisión lista, te apoyas en difusores de luz o reflectores de luz. ¿Qué pasa? Cuando quiero hacer una fotografía con un estilo dark, que son las fotografías más negras, como por ejemplo podría ser esta, eh, yo lo voy a explicar paso a paso. La primera fotografía está mostrando un difusor de luz, ¿sí? La ventana que yo tengo en esa, que es la que uso para este tipo de fotografía, no tiene cortinas, como ustedes ven, ¿sí? Las casas normalmente tienen cortina, esta no tiene cortina. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo este difusor de luz que es bastante grande, que tiene como un radio aproximado de 1 metro, que además son súper económicos, son estos que venden en online 5 en 1. Entonces traen una capa de negro, una capa de gris, de plateado, digo, de dorado, de blanco, y este está al centro, que es un difusor de luz. Suavizar la luz que penetra desde afuera, ¿vale? Entonces esos son difusores. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Si no quieres invertir en eso, cortinas. Apóyate en las cortinas que tengas en tu casa, en telas como gasa, como velo. Queda muy bonito, además, en la fotografía cuando te apoyas en ella. Después en la fotografía del centro mostré la facilidad de comprar, ni siquiera de comprar, eso es de reciclar. El reciclar este material como Plumavit, Plastofor, en todos los, Plastopan, me parece que le dicen acá, todos los países tienen un nombre distinto, pero todos es esto con lo que protegen los envíos a casa para que no se golpeen, ¿sí? Que son muy económicos, yo reciclé esos dos, y así como uso esos dos en color blanco, tengo otros dos en color negro. Y para eso usé un cartón, compré una cartulina negra y con eso es suficiente. Con que se apoye en forma de L, o sea, es absolutamente suficiente dependiendo del estilo que le quieras dar a la fotografía. Porque ¿qué hacen los reflectores? La luz está ingresando por la ventana, choca en esta luz blanca y ¡pum! Cae directamente a los ajíes que están, a las guindillas o ajíes que están allí abajo. Entonces, en forma de L, no hay pérdida de esa luz y se queda ahí, como una cajita, como un cuadrado. Que también existen estas cajitas como difusoras de luz para fotografía de productos, aunque yo creo que con esto no es necesario realmente que inviertas en esos chiches. Y la tercera, porque en ese caso yo estaba en un horario en que era bastante tarde, entonces yo no me ingresaba tanta luz. Y para no tirar tanto de liso, eh, entonces lo hice apoyándome en los dos colores, en el reflector dorado y en el reflector blanco. Esta imagen para ustedes para que a partir de lo que les acabo de contar de la luz, desde el tránsito de la luz, qué tipos de luz hay y el uso de los accesorios, respondan estas preguntas mirando esta fotografía. ¿Qué creen ustedes? ¿La luz que usé para esta fotografía es natural o es artificial?
Una vez que entonces pregúntense o fíjense desde dónde viene la orientación de esta fuente de luz. Yo me refiero a la fuente de luz, a lo que yo les decía recién, la fuente de luz natural es el sol y la fuente de luz artificial es un flash, que puede ser un flash de estudio o puede ser un flash de mano, ¿sí? Y en la tercera pregunta sería si usé algún tipo de reflector o de difusor, de disipador de la luz. ¿Sí? El difusor es lo mismo que un disipador porque está suavizando la luz que ingresa. Si ya contestaron para ustedes mismos esa pregunta, ¿cómo era el escenario? Que esto es como el behind the scene. Muy sencillo, demasiado sencillo. Son dos sillas que me sirvieron en este caso de escenario en un ventanal que no suelo usar para este tipo de fotografía, pero que si lo cubro hasta la mitad, le ingresa un bonito tipo de luz. Fijan solamente en el fondo que yo tengo usado, que tengo bajo el plato y bajo ese mantel, la zona que está hacia el lado bajo del plato está como ladeado, ¿sí? Y llega mucha sombra ahí. Entonces ahí está la tercera respuesta, que yo usé un efecto blanco, uno de estos mismos Plumavit, estos cuadrados de Plastopan, pum, me lo puse en la zona del pecho y disparé desde arriba. Y para que los motive aún más, esta fotografía está hecha con teléfono, con móvil, no está hecho con cámara, porque fue muy improvisado. O sea, y el plato, de repente dije, esto se ve bonito, y antes de comer llegué, monté y listo. Que es algo que no recomiendo para los principiantes, porque hay mucha ansiedad. Montar escenarios al principio, cuando estás empezando, uno, que retrasa la comida y terminas comiendo frío, ¿sí? Las personas que están contigo lo pasan muy bien porque, claro, los demoras, están con hambre, tú te demoras mucho porque además no es tan fácil y rápido montar cuando estás empezando, cuando estás de principiante, montar el escenario, además saber bien cómo queda mejor la ubicación del tenedor con la cuchara. Yo les aconsejo que cuando ustedes estén empezando la fotografía gastronómica se den un tiempo, un espacio dentro de su semana y se dediquen y digan, ya, ok. Hoy día cociné, por ejemplo, un curry de lentejas con arroz blanco. Voy a separar una porción y yo mañana temprano, en el lugar que ya decidí que voy a montar mi escenario, porque ya sé que a esa hora la luz está bonita, ahí voy a hacer voy a calentar un poco la comida y la voy a poner. A veces algunos alimentos no es necesario calentarlos. En este caso sí está un poco caliente, algo tibio. Entonces, así se van a ahorrar tiempo, no van a molestar a nadie y van a estar su creatividad dejándola fluir, porque no es tan sencillo en un principio saber dónde tienen que ir cada accesorio, aun cuando uno lo mira y dice, pero qué sencillo, si esto es un plato, son una cuchara y un trapo, o sea, como, ¿qué me estás diciendo? Pero se los aseguro que cuando lo intenten, al principio la fotografía no va a decir mucho, no va a contar nada, es como que todo va a estar un poco tieso, separado. Entonces, para no tener frustración y ansiedad, dedíquense un momento aparte de su horario de comida. Acá voy con otro juego de ejercicio, lo mismo. Miren la fotografía bien y pregúntense si esta es luz natural o es luz artificial. Cuando ya lo tengan, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la orientación de la luz en este caso? ¿Sí? Desde arriba, desde abajo, por un costado, por el otro, y cuando ya lo tengan, pregúntense si acaso para esta fotografía usé disipador de luz o un reflector de luz. Y acá estaban atentos recién en trampa porque ya lo había mostrado igual. Y usé el reflector blanco, ¿sí? Porque como les decía recién, yo estoy a las 9 de la noche, ya no me está ingresando mucha luz en este lugar y necesitaba reflectar luz. Y quería que la zona del mantel blanco, que realmente es una sábana, ¿sí? Una sábana de algodón que hacía arrugada, pareciera como si fuera tela de lino, quería que se viera más cálida. Entonces, para darle esa tonalidad que, por ejemplo, en el fondo izquierdo de la fotografía abajo,
me sirve ese dorado, que generalmente ese dorado no sirve para nada, pero en este caso sí me servía para darle un poco de calidez a la fotografía. Con esto paso al otro punto muy esencial. Les voy a hacer un recuento. Vimos la luz, después vimos, no, vi primero cuál es lo que engloba la fotografía gastronómica. Hemos visto la luz y ahora vamos a ver el estilo fotográfico. El estilismo fotográfico, generalmente en los lugares que tienen muchos recursos, las empresas grandes, una consultora de imágenes o un propio estudio fotográfico que ya maneja un set de personal, lo que hacen es de que cada persona se dedica a una cosa distinta. Entonces tienen una persona que se preocupa de todos los accesorios que va a llevar una fotografía. Estoy hablando de fotografía gastronómica, ¿sí? De los platos, de los tenedores, vasos, copas, manteles. Se preocupa además de analizar el color. Se preocupa además de la textura. Hay una persona que viene, que es un director de fotografía y sabe cómo absolutamente va a montar ese escenario, qué es lo que quiere transmitir. Entonces tenemos una persona que está encargada del estilismo, hay otra persona que está encargada de los props y los accesorios, hay otra persona que tiene la idea en la mente y es un director de fotografía, y está el fotógrafo y cuando ya está todo, ¡pum!, dispara. ¿Sí? Que ese es como un escenario ideal en cualquiera de sus trabajos, y yo encuentro que cada uno de esos trabajos es muy bonito, es súper interesante cuando te gusta realmente la fotografía gastronómica. En el caso de nosotros, que lo hacemos todo, es, requiere más tiempo para agarrarle la mano a cada una de estas cosas. Entonces, primero vimos la luz, después buscamos el escenario y de repente decimos, ok, tengo una receta que quiero hacer en la mente o tengo tal producto para vender, yo vendo tal insumo, ¿cómo lo voy a ubicar? Me lo pienso primero, ¿sí? Hay algunas personas que el pensamiento que yo lo hago además lo llevo a papel, dibujo, cómo imagino que va a ser la fotografía y después porque este tipo de fotografía, a diferencia de hacer fotografía de paisaje, a diferencia de hacer fotografía de calle, eh, está creada absolutamente. Tú decides dónde van los elementos, tú decides qué tipo de luz vas a usar, tú decides la paleta de colores, tú decides qué quieres transmitir. O sea, hay toda una decisión para montar el escenario fotográfico. Entonces, nos tenemos que apoyar sí o sí en accesorios. Y los accesorios son los props o el food styling, que es el hashtag o el concepto que se volvió de moda dentro de la fotografía culinaria para hablar de esto, del estilismo. Y de nuevo les llevo fotografías muy a lo práctico para que ustedes puedan hacerlo dentro de sus casas. Necesitan, dentro de esta fotografía, pensar en qué fondo van a usar en su fotografía, qué es lo que van a mostrar. Ya les dije recién que el protagonista es el alimento, es el plato, es el insumo o es la persona que está haciendo algo con sus manos, ¿cierto? Todo lo demás está absolutamente de más. Entonces, yo elijo qué paletas de colores uso, qué tipo de fondo quiero, si quiero textura, si quiero liso. Al principio, yo tengo una manía de que voy por la calle y voy viendo texturas en todos lados. Si alguien bota una madera por allí, yo me la traigo a casa porque todo yo creo que me sirve. Entonces, ahora ya estoy obviamente más profesionalizada, compro fondos fotográficos que son los que se ven en la primera fotografía en el piso y me apoyo en una paleta de colores que ya decidí para mi fotografía. Entonces, esos son de un material que es lavable además, que resiste que tú le pongas aceite, resiste que le pongas cosas calientes, se limpia y ya está. Es una maravilla, son fondos fotográficos. También, como lo veían en la imagen anterior, me apoyo muchísimo en telas. Y las telas que sirven, obviamente, las de un solo color, liso, que no tengan ojalá mucha información, que, por ejemplo, ahí ustedes van a ver pañuelos colgados, porque los pañuelos, esos pañuelos de lino, como son más ligeros, son más fácil de manejar, de doblarlos, de darles una forma, de que
si ustedes usan en su cocina, probablemente el trapo les va a quedar como muy bultoso, no se va a ver bonito. La estética es súper importante en la fotografía gastronómica. Mi consejo, estás súper avanzado con todas las prácticas anteriores, de un montón de paños, de un montón de tipos, incluso tiñendo yo misma mis telas, he llegado a esto, los colores, los colores lisos, una paleta de colores que tú más o menos tengas decidida. Por ejemplo, si subes fotografías a tus redes sociales, que por lo menos sean 5 colores que vayan en una gama, que sean acordes entre ellos, y ir probando. Eh, la tercera fotografía muestra eh, que también es un recurso muy utilizado cuando estás partiendo, papeles, goma eva, papeles de distintos colores, cartulinas de colores, o sea, ustedes se asombrarían la cantidad de fotografías que circulan dentro de, de, de cuentas de comida que se hacen con cartulinas. Por ejemplo, agarran la madera de la primera foto, esa madera grande que se ve café, y le con unas pinzas o con unos agarradores de ropa, una cartulina grande. Esa cartulina va a caer, tiene que ser grande, va a caer y va a agarrar un poco de piso. Y yo al centro de esa cartulina pongo el objeto que quiera sacar, un ramo de flores, eh, una, un racimo de uva, por ejemplo, y fotografío a distancia, ¿sí? A distancia me refiero a unos 30 centímetros de ese fondo, nunca pego mis productos al fondo que utilicé y tomo la fotografía con un trípode, me ayudo, con un temporizador también me ayudo, son muy importantes los temporizadores en este caso, y listo, ya está. Y quedan de verdad muy, muy bonitas. Yo también al principio usé mucho el tema de los papeles súper reciclados. Y en lo que recién, esto es lo que no se debe hacer. En el caso cuando ustedes elijan su fotografía, su producto, lo tengan claro, la fotografía de la derecha tiene una cantidad de elementos y de colores que al final llevan a que la vista se pierda con tantos elementos, llevan a que la disposición visual no quiera más tenerse, no me parece ni siquiera apetitoso ese panqueque, porque hay demasiada información. Entonces esto es lo que se tiene que cuidar. A eso me refiero con estilismo, a eso me refiero con estética, eh, que es muy distinta a la fotografía que tengo al lado izquierdo, donde tengo un plato. Además, esto es un buen consejo, los platos prefieran comprarlos o los que tengan en casa del tamaño de un plato de pan. No compren los gigantes, 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 porque obviamente la perspectiva de una cámara, del lente, hace que esa fotografía más amena, va a ser más fácil de digerirla visualmente con pocos productos dentro del plato y un plato más pequeño, que a que le saquen un plato tan grande, que también puede ser, pero el plato más grande generalmente es un plato que tiene hondo, que tiene, digamos, un volumen para que el alimento quede dentro. Eh, Generalmente además se cortan, no se toman completos el plato, sino que se corta la mitad, se pone en una esquina el círculo, media luna. Hay técnicas para tomar fotografías cuando son platos tan grandes. Y si no, si depende de ustedes, prefieran colores mate, prefieran además utensilios de tenedores, de cucharas, de cuchillos que no sean tan brillantes, esos que son como un color dorado, no se a menos que tengan algún, alguna parte de madera incluido. Y en el caso de que no les quede otra que usar esos servicios, tenedores muy luminosos, jueguen con la luz de su teléfono móvil en el caso que estén sacando con teléfono, dirijan ustedes ese fotografía como un sol, no lo puede llevar hacia arriba o hacia un costado o hacia el otro y dirigir la cantidad de luz que le está entrando a la cámara, al lente de tu móvil. Y con eso le van a quitar todo ese reflejo a las partes plateadas o doradas de los servicios. Yo traje estas dos fotografías que tienen mucho que ver con esto porque quiero mostrarles cómo con algo tan sencillo, con pocos recursos de props,
con pocos recursos de accesorios y de vajilla, de loza, obtener resultados que son llamativos y atractivos para a la vista. Esto es parte de un proyecto fotográfico que presenté el año pasado para sacar la idea de gastronomía en Barcelona, y había llegado hace poco a casa, era muy, muy poco lo que había de vajilla, de loza. La vajilla además que había era china, comprada así como, yo creo que fue como una especie de karma, porque de verdad los platos son, pero es que con un diseño muy, muy, muy horrendo para fotografía, son prácticos porque puedo comer en ellos, pero no, o sea, imposible usarlo para este tipo de fotografía. Entonces, ¿qué hice? Agarré una bandeja, la bandeja del horno, le puse esta placa plateada que también era parte de un accesorio del horno, y jugué con los colores. Me apoyé en colores para hacer contraste, porque el color café o los colores marrones son poco atractivos a la vista, entonces tienes que o contrastarlos o usar la misma gama de colores en distintos tonos, ¿sí? Y creo que igual zafé. Dentro de lo poco que tenía, del poco recurso de loza, de vajilla, porque además no, en ese momento pensé que me devolvía luego de estudiar esto, entonces no quería invertir eh, para luego tener que regalarlo, a nadie más tenía para regalar, entonces era como, a ver qué hago. Y creo que igual zafé con poco. Y hemos terminado los primeros 3 temas, así que viene la ronda de preguntas. Carolina. Ya, por aquí estoy y hay unas cuantas preguntas. En primer lugar, Claudio Igor preguntó sobre tu fotografía, esa donde está el ketchup y donde dice arriba piscola y todo eso. Ah, Había sí, preguntado si las fotos eran Las Cabras, pero tú sí, dijiste que eran, ¿sí? sí, es en Santiago, que es un lugar muy, Ah, muy, muy, muy clásico, muy típico. Sí, es en Las Cabras. sí, mira, lo reconoció. Lo otro, Rodrigo Saavedra dice, ¿cómo lo haces para fotografiar en las cocinas de los clientes? ¿Tú diriges la escena? Él dice que a veces por el ritmo de estas cocinas muchas cosas no funcionan como uno quiere. Sí. ¿Rodrigo es quien hizo la pregunta? Rodrigo Saavedra. Sí. Me gustaría preguntarle, bueno, voy a responder obviamente mi experiencia, pero me gustaría preguntarle a él em, si ya lo he intentado, si, porque ha sido tan mala la experiencia. A mí en realidad me encanta estar dentro de las cocinas, y yo como un poco me invisibilizo. Nunca llego de plano a una cocina sin conocer a las personas que están trabajando ahí. Me entrevisto con ellos antes, voy a comer al local antes, varias veces antes, cuando quiero hacer un proyecto que no es un proyecto pagado, sino que es algo que quiero hacer por gusto, por dejarle algún registro a esa persona, por algún afecto especial al lugar. eh, Me acerco de a poco. Entonces, cuando ya tienes un nivel de cercanía, no les eres tan incómodo dentro de la cocina. Y ese nivel de estrés que hay, porque esa fotografía, y me voy a devolver, no sé si me están ¿Qué cosa, Ita? No te escuché. ¿Me están viendo a mí o la presentación? La presentación. Ah, ya, perfecto. Me voy a devolver a esta escena. Espero no marearlos. Acá. En esta escena de la izquierda se vivía un momento de altísimo estrés. Ahora Altísimo. no sé, no ha cambiado todavía. Ahí está. Y ahí va, ya. Mm. Se vivía un momento de altísimo estrés porque llevaban mm, 40 minutos o cerca de una hora de retraso. Me habían citado a toda la gente, ¿sí? Entonces, obviamente ellos estaban súper concentrados además en sus platos. Yo me puse en un rincón, empecé a ir desde un rincón sin sonido para no perturbarlos, en el caso de que Rodrigo dispare ¿cierto? Con el sonido activado, Mm. se lo puedes sacar de la cámara, y así tu presencia se hace evidente para ellos, no les estorbas. Yo además no estaba en un espacio de cocina, estaba por fuera, en una especie de ventanal. Entonces yo siempre intento buscar la forma de no perturbarlos, de no interrumpir el proceso de elaboración que tienen. Y lo otro que suelo hacer es ir en horarios
que no sean peak para ellos. Este caso puntual me tocó así, pero si estoy contratada, si han pedido a algún lugar, intento ir, por ejemplo, para hacer todo el proceso dentro de cocina, intento ir en horarios donde no estén tan estresados, donde incluso puedas conversar con ellos, donde sea más ameno. Ya, perfecto. También Rodrigo pregunta, ¿qué focales usas? Vale. Yo uso un 35 milímetros, un 50 milímetros y estoy por adquirir el 90 macro. Ya. A ver, Pablo Yáñez, ¿cómo defines qué accesorios complementan tu escena? ¿A qué le das prioridad? Ah, mira qué buena pregunta. Para mí es importante, Pablo, que las fotografías tengan luz, juegos de luz. Por ejemplo, en esta, para mí era importante de que las zonas oscuras hayan sombra, evidentemente. ¿Cómo yo determino la cantidad de sombra? Hago juego con el tamaño de los objetos. Entonces, si yo hubiese puesto toda la cesta con ciruelas del mismo tamaño, no hubiese logrado las profundidades de oscuridad que hay en esta luz. Entonces ahí hago uso de otro recurso que es el volumen. Y me acompaño de la luz porque acá yo sabía que quería que quedara clara, entonces si estaba usando clara, yo le doy luz. En cambio, si yo estoy haciendo una fotografía de estilo dark, que son estas fotografías más oscuras, más negras, de sombra, yo ahí dejo que cale apenas un poco de luz junto y lo demás sombra. Y ahí uso reflectores negros, claro. Ya, perfecto. Ahora Jorge Pérez dice, ¿cómo defines los colores de tu composición? ¿Cómo defino los colores? Primero parto, de todas maneras el color viene ahora dentro de la composición, así que ahí Sí, lo voy a bueno, ver. la respondes más adelante. Evelyn Plaza pregunta si es recomendable usar blanco y negro en la fotografía gastronómica. ¿Cómo blanco y negro? El O color blanco o blanco. negro? Claro, yo creo los colores blanco y negro. Supongo que ahora también la vas a responder al hablar en la próxima, en el próximo ítem sobre Sí. color. Le voy Ya. a pedir que mejor que nos aclare si es que a lo que ella va es de que dentro de una misma fotografía haya como una especie de cebra, como negro y blanco dentro de la misma fotografía. Ahí sería distinta mi respuesta a... Sí, a ver, Evelyn, si quieres puedes encender el micrófono para aclarar la pregunta. Hola, sí, mi pregunta es que a mí me gusta mucho la fotografía en blanco y negro, entonces, pero en gastronomía no sé si es muy recomendado usar solo tonos grises, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Sí, ahora sí entendí. A menos que la fotografía sea como la de lifestyle que mostré recién, que es la de cultura, que es la de para retratar o rescatar un momento, a menos que sea esa intención, yo no aconsejaría usar el blanco y negro como recurso de fotografía gastronómica para vender, porque lo que pasa en las fotografías de productos y lo que pasa en las gastronómicas es de que tú estás invitando a que una persona se encargue de lo que tú estás vendiendo, del servicio o del producto, y que lo vaya a consumir. Entonces, la persona se tiene que encontrar con algo que sea posible a lo que tú le estás mostrando. Entonces, ese juego visual de poner en blanco y negro algunas fotografías puede distorsionar los colores, puede comunicar muy poco. Yo no lo usaría en el caso de fotografía de producto si es para venta, pero sí, por ejemplo, en el caso de que sea en que esté mostrando cómo elaboro algo y haya alguien con unas manos mostrando, elaborando, en ese caso, sí, puedo usar eso, como algunos de los tipos de fotografías sociales, por ejemplo, o en página web, pero no abusar de ese recurso de blanco y negro. Ok. A ver, Jorge Pérez dice, ¿cómo defines la relación de aspecto del resultado final? La relación de aspecto es la relación entre el ancho y el alto de la foto.
¿Cómo lo defino para...? Es que depende para qué me estás pidiendo. A ver, Jorge, si quieres puedes prender el micrófono. Hola. ¿Qué pasa? Que lo que me refiero es que si tienes alguna categorización, por ejemplo, si son más estiradas las fotos, un poquito más alargadas, un poquito más anchas, o uno por uno, dependiendo de lo que estés fotografiando. Yo sé que tiene que ver con algo con intención, pero a lo mejor tú defines según lo que estás fotografiando. A lo mejor para un plato es mejor 1:1 o 2/3, no sé. Por eso, Sí. ¿cómo es tu experiencia con esas proporciones? Sí, yo no uso nunca el 1:1, que para las personas que no saben de lo que estamos hablando es la proporción cuadrada que te da Instagram de forma predeterminada, exactamente un cuadrado. Yo no lo uso porque siento que se pierde mucha información. Entonces sí uso, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que pienso antes de hacer una toma? Cuando yo tengo algo montado, le hago distintas tomas al plato, a la receta, al producto. Hago distintas tomas incluso en los restaurantes, en los locales. Hago verticales y hago horizontales, pensando en que esa persona o yo misma después voy a querer usar para redes sociales, o para páginas web o para blog, por ejemplo. Entonces, el uso vertical es de redes sociales sí o sí. Entonces hago distintas tomas y uso el de 2/3, pero porque la red social me obliga a veces a cortar la fotografía. Entonces, ¿qué hago además cuando estoy haciendo tomas? Como ya mi ojo está acostumbrado a que una vez que lo pase a Instagram, me va a cortar la parte de arriba y la parte de abajo, entonces yo hago tomas que están, si son cenitales, más arriba de lo habitual, porque una vez que pase a la red social, tú se va a ajustar. Y yo ya sé que voy a perder esos bordes. Entonces, tengo un poco ya integrado. Ya, ok, gracias. Felipe McAuliffe pregunta si tú usas algún tipo de HDR en las No, fotos. ¿No? no Ya. uso el HDR que lo da algunos teléfonos móviles, lo tienen igual incluido. Sí. Que el HDR, para que las personas que no saben, se hacen el teléfono de forma inteligente hace como una especie de captura, de 3 capturas y las mezcla para darte un tipo de luz distinta al que realmente tú estás viendo. Es como que saca un automático. Yo no, de hecho, si desde el teléfono incluso puedo usar modo manual, si los fotógrafos acá que están viendo saben modo manual, tiren del modo manual en todo momento, incluso de una aplicación móvil. Ok. Claudio Ibor pregunta, ¿utilizas colores complementarios para armonizar tus fotos? Sí, utilizo Sí. colores complementarios y lo voy a explicar ahora, Ya, ya en la parte de composición. perfecto. Y Pablo Yáñez dice, ¿qué ángulos recomiendas utilizar hacia los objetos? ¿Qué apertura crees que es la más adecuada en general? O si lo ves caso a caso. Lo voy viendo caso a caso porque siento que cada producto y cada receta y cada pide algo distinto. Siempre trato de pensar cómo se va a ver mejor o cómo le doy un poco más cómo resalto la dignidad o la belleza que mis ojos están viendo en ese momento, cómo lo favorezco. Generalmente hago varias tomas, yo no monto un escenario para hacer 2 tomas, no, hago 10, 15 del mismo objeto y una vez que ya después las repaso y las voy revisando, siempre va a haber una que probablemente una de las 15 que me va a llamar la atención o 2 y bueno, me van a servir para distintas cosas. Voy viendo caso a caso, pero también estoy limitada en ese caso por las ópticas que los objetivos. Tengo un 35, tengo un 50. Mi cámara además, la reflex es una semiprofesional, entonces tengo un factor de recorte para los que entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, no se necesita tanto para sacar este tipo de fotografía, como si necesitas conocer, practicar mucho, entender los elementos que hacen juego, que se integran dentro de una imagen y como para obtener lo que quieres, lo que tienes en tu mente.
Ya, genial. Camila Munizaga te pregunta si utilizas ayudas no comestibles para que se vea más apetitoso. Ella dice algo así como pegamentos o algo que dé brillo. La verdad es que yo soy como bastante purista en las fotografías que hago y también trato de ser súper honesta con la fotografía que estoy sacando, con el producto. Si alguna vez he utilizado algunas gotas, porque necesito utilizar gotas para que el alimento se vea más fresco, como por ejemplo en la fotografía de los tomates con la que hice distribución de la charla de hoy, las personas que no la han visto están viendo que es la primera foto que se encuentran, los tomates están como bañados, como rociados en agua, esa sensación de cuando los lavas, unas gotitas encima. Es el único recurso que utilizo de que mezclo una solución de 50 y 50, glicerina con agua, y eso tú lo pones en un pulverizador y rocías sobre naranja, sobre manzana, sobre lo que tú quieras, esta sensación como de frescor. Lo que hace es que la gota se queda intacta y no se mueve, porque la otra gota real se va a caer. O sea, no va a estar ahí disponible para ti y va a quedar al final no dar ese efecto. Pero es lo único que hago. Yo sí sé de otros fotógrafos que utilizan recursos de poner, no sé, cremas de afeitar para simular la textura de cremas de helado o de las cremas de los betunes de torta, por ejemplo. El aceite también es un recurso para dar brillo a las carnes, que se puede pincelar, y eso yo no le veo problema a hacerlo, pero la verdad que yo intento ser lo más honesta posible con la toma fotográfica y también con el producto al que le estoy sacando la fotografía. Ya, perfecto. Todo real entonces. Sí. No fake, ya. No ¿Consideras, me gusta. Pablo Yáñez, consideras importante complementar la imagen gastronómica con un texto que cuente la historia? Dependiendo para qué lo quieres, Pablo. Si a ti te encargaron un proyecto y el proyecto lleva una serie de imágenes que son 10, son 7 tomas, son 9, 8, las imágenes van a hablar por sí solas. O sea, un proceso de contar una historia requiere más de una fotografía. Entonces, si es para revistas, si es para una página web, claro que sí, que se acompaña de un texto, pero las fotografías tienen que hablar por sí solas. En ese caso, la fotografía es una sola y es una y ya está, habrán cosas que se podrán decir, como por ejemplo en una carta digital. Hay restaurantes que usan fotografía profesional para una carta digital en un iPad, por ejemplo, y te acompaña en la descripción, porque claro, tú estás viendo algo muy apetitoso, muy culinario, muy bonito, pero no sabes cómo está maridado, por ejemplo, la carne, o cómo está salteada la cebolla, en qué está caramelizada. A veces hay que contar algunas cosas, pero se tratan de proyectos de personas o de emprendimientos. Siempre una bonita foto que cuenta una historia con un texto limitado, pequeñito, que además el texto también cuente, porque no cualquier texto expresa lo que uno quiere decir, sí, se complementa absolutamente. Ok, muchas gracias. Ahora Daniela Carvajal te ha dejado un mensaje muy lindo que yo creo que tú también lo puedes leer más adelante. Esto va a quedar grabado, así que tú igual lo puedes ver. Ah, ok, vale. Y acá hay una pregunta de Ju. Dice, hola, ¿cómo llegaste técnicamente a la fotografía gastronómica? ¿Existen cursos o módulos así de específicos o llegaste formándote autónomamente? Oh, qué buena pregunta. Lo que yo les estoy mostrando ahora y lo que les estoy mostrando y contando son 4 años ya de recorrido desde que empecé a acercarme a la fotografía como tal a través de cursos de fotografía básicos, desde aprender el modo manual de la cámara fotográfica cuando te das cuenta que el automático no te alcanza y quieres darle salto, pum, un curso de modo manual. Después, no sé, módulos de edición, cursos de luz, comprarte un libro de forma autodidacta, YouTube ayuda mucho.
seguir a personas, tener referentes y ir viendo mucha fotografía. Entonces fue de forma autónoma en un principio, de mucha práctica, porque además tomaba muchos cursos de cocina en ese tiempo. Entonces a cada curso de cocina que yo iba, llevaba mi cámara fotográfica, le pedía permiso a la persona, estaban encantados porque además estaba esas imágenes, les servía. De hecho, esta imagen que tengo de fondo es el ventanal del estudio de pan batido. No sé si alguien lo conoce acá, que es un chico que hizo como una especie de revolución del pan cuando la masa madre todavía no se conocía mucho, y él estaba escribiendo en este pizarrón la forma de llevar al horno el pan. Entonces, mientras la gente aprendía la receta en sí, yo me dedicaba a fotografiar. Así fui un poco descubriendo que esto a mí me gustaba mucho, me entretenía mucho más eso, porque después al final me pasaban el texto de cómo hacer la receta, entonces en casa yo seguía el texto de cómo hacer la receta, porque lo había visto además y me quedaba. Pero en el momento de los cursos de cocina yo me dedicaba a hacer fotografía, cuando podía. Entonces, mucha práctica, y ya después acá en España se profesionalizó porque ya hice la especialidad. Voy a creo que es importante que uno se forme con las personas que admiras. He tomado cursos con personas que admiro bastante en este rubro aquí en España, y a través de sus libros, y bueno, y ahora ya creo que ya llegó el momento de lanzarme. Muy bien, me parece. Mira, hay dos preguntas más. Son las 8:05, todavía te queda Sí. por exponer. A ver si las respondemos rápido estas dos y seguimos Ya. con... Dice, ¿recomiendas los fondos negros para fotografía de tortas, Adriana? Depende de los colores de las fotografías cortas. Los fondos negros son muy bonitos, fondos negros en tela y fondos negros de cartulina en el caso que quieras apoyarte en ellos, pero siempre bastante lejos de donde esté la torta ubicada. No directamente la torta encima de la que se extraño. Pero si sale una persona como haciendo la simulación de que está poniendo como la última cereza, decorando, la persona, el fondo negro viene atrás de ella y la torta delante. Y medio cuerpo, no necesita salir su cara ni nada de la persona, está mostrando solamente manos. Yo eso me imagino para las tortas. Ok. Maite Barroso desde México te dice, ¿qué te inspira a tomar la cámara y crear? ¿Qué haces cuando no te sientes inspirada? Ay, qué tierna. Y qué rico que me están viendo de México, gracias. Yo fomento mucho la creatividad, mucho, de forma diaria. Incluso cuando siento que estoy bloqueada por algunos días, pero sigo fomentándolo de alguna forma. Yo escribo, acuarela, me pongo a bailar, no sé, medito mucho, hago bosquejos por ejemplo, si específicamente me pidieron un proyecto y no logro visualizar cómo quiero hacer esa fotografía, recurro a Pinterest, que Pinterest es una fuente de inspiración gigante, y si va a haber alguna foto que llame la atención, no soy de copiar además, entonces como ves muchos estilos, es importante ver qué estilos te gustan, qué estilos no, reconocer cuáles son los aspectos que te gustan en una fotografía para saber después cómo te vas a orientar con tu propio estilo. Uso eso, hago mucho tiro de Pinterest, y lo segundo es que me pongo a dibujar los bosques que quiero hacer. Si me encargaron una receta, o yo misma voy a hacer una receta de té chai, entonces, ok, yo tengo la canela, sé cuáles son los insumos de eso. ¿Cómo me lo imagino? Me imagino el té cayendo, me imagino a lo mejor una taza espumeando, como hago harto dibujo. Aunque no dibuje bien, no se necesita dibujar bien, es solamente para activar la creatividad. Ya. Bueno, por aquí Evelyn te anima a ver si puedes hacer cursos a los que pueda acceder ella. Más arriba también alguien había preguntado lo mismo, así que ahí queda la consulta. Voy a hacer pronto. Todos atentos. Bueno, al final de tu presentación nos puedes dejar tu Instagram, también el Instagram de COFEL, nos pueden te pueden contactar por ahí también a ti.
Al final les podemos dar toda esa información. Ahora puedes continuar, Ita, con tu presentación. ¿Están viendo en todo momento? La pantalla, sí, está bien. Ya, vale. Entonces voy a un gran tema que es la composición. Gracias porque acabamos de cumplir la hora y gracias por el tiempo de los que se están quedando más tiempo. Los dos temas principales dentro de la composición, y ustedes ya se dieron cuenta por las preguntas, uno es el color y otro que es importantísimo, pero que solo lo logras ver cuando estás ahí en la es el retrato visual. Entonces, todos nosotros interpretamos la fotografía al mirar de una forma inconsciente. Nuestro ojo está acostumbrado a corrido desde izquierda a derecha porque esa es la forma en que leemos, ¿cierto? La escritura va en esa dirección. Entonces, nuestro ojo generalmente empieza a hacer una lectura de la fotografía desde el lado izquierdo y empieza desde ahí a buscar elementos ahí. Es tan rápido que no alcanzamos a distinguirlo. Pero en este caso puntual, por ejemplo, en esta fotografía, si yo tengo algo al centro, obviamente mi mirada, la mirada del espectador se va a ir al centro. Si yo tengo una dispersión de colores, si son muchos colores, no voy a saber dónde mirar y voy a empezar a ver puntos. El ojo va haciendo como un movimiento para tratar de entender qué está bien. En cambio, por ejemplo, acá, que hay una gama que varía entre el color de la pera, que se mezcla además con el color de los hielos, que es un blanco como un beige muy bajito, que el color del limón no me altera tanto porque también está como dentro de la misma gama. Lo que más queda como extraño probablemente sería el gris de abajo con el negro de atrás, pero aún así no es molesto. Entonces, todo ese recorrido visual, como ya les decía, ustedes son los encargados de decidir cómo va a ir el recorrido visual de la persona que está viendo la fotografía. Hablando de lo mismo, la primera fotografía que tiene un color, pum, bien impactante, bien fuerte, ¿cierto? Que eso es beterraga o remolacha hecha un batido. Hay unas líneas diagonales que hacen la dirección que yo estoy tomando muy primer plano dentro de la juguera, dentro de la licuadora, está mi teléfono móvil en ese caso. Y hay unas líneas, ¿cierto?, que hacen la dirección visual que va hacia un centro, porque además el centro está apoyado con burbujas, ¿sí? Me siguen el recorrido visual que hace la primera. La segunda, por ejemplo, me gustaría darles un tiempo para que ustedes vean cuál es el recorrido visual. Si hago una toma aérea, si yo en vez de mostrarles esta fotografía, los hago a ustedes pararse arriba de la mesa, ustedes van a ver que los productos están ubicados en forma diagonal en una línea. Entonces hay una línea visual que a mí me apoya para que yo esta imagen frontal pueda mostrarle 3 tomas y el ojo hace tum, da el salto. Y todo el lado derecho de la fotografía del centro está en un espacio negativo que se llama así técnicamente a cuando tú dejas aire o espacio dentro de una fotografía. No hay distracción. Yo aquí quiero mostrar la compota de manzana que está en el primer plano, las manzanas de atrás apoyan el mensaje y lo demás adorna, ¿sí? Tampoco están tratados los colores que puse atrás, solamente complementan. Y la tercera fotografía, nuevamente, dependiendo si ustedes se fijaron ahora cómo hicieron el movimiento ocular para ver esta fotografía, pero hay una caída del cacao que tiene un movimiento y que si yo quise dibujar una S, hago la S, desde el plato hasta el colador, desde el colador, desde este cacao arriba cayendo, hago una S. Entonces, esa es otra forma de hacer recorridos visuales. Las S se ocupan mucho en fotografía gastronómica, ya sea así, aérea, en movimiento, o posicionados en los elementos dentro de una mesa. Pasemos al tema del color y del recorrido visual. O sea, estas 3 fotografías muestran lo mismo. Acá si yo pudiese dibujar con un lápiz las líneas de la primera fotografía, hago 2 líneas que son verticales y que atraviesa, por ejemplo, todos los potes de especias y caen 2. O áreas diagonales, así, la canela, el pimentón con el té, otra diagonal con el jengibre y la estrella de anís y trazo diagonales. Estoy jugando con líneas, ¿sí? En el segundo caso, por ejemplo,
es solamente central. Hay un objetivo que es central, ahí va mi mirada y los colores que tengo alrededor, como hablaba recién alguien que me preguntaba, son absolutamente complementarios. Yo me apoyo y por eso también el color es un gran tema. Existe el círculo cromático que ustedes se pueden apoyar. Hay muchísimos círculos cromáticos en Google. La gracia del círculo cromático es que ustedes entiendan que cualquier color que está en una línea que ustedes elijan, por ejemplo, el rojo, a complementar, que en el fondo en nuestro lenguaje es como contrastar, pero se complementa porque son colores complementarios con el que está directamente opuesto dentro de ese círculo. Entonces, los círculos llevan una gama tonal que va desde un rojo bien encendido hasta el más pastel y se complementa directamente con el que está el verde. Puede ser un verde, por ejemplo, y va desde el verde pastel hasta el muy, muy, muy oscuro. Los colores complementarios, como pasa en la última fotografía, el verde y el rojo es un éxito porque son colores complementarios. Entonces, son de alto impacto los dos porque además son colores primarios, ¿sí? Para eso es cosa de estudiar simplemente los colores y de ir probando. Lo mismo que pasa con la ropa, cuando decimos qué le va bien a un tono y qué no le va bien, lo mismo pasa con la fotografía gastronómica. ¿Cómo yo logro destacar, por ejemplo, las especias? Si yo le ponía abajo a las especias un tel cualquiera, con mucha información, se me iba a perder el foco de todas esas especias, ¿sí? Entonces, así lo voy viendo. El café y el celeste complementan muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Ahí uso de 3 colores. Hay un celeste, en las esquinas tengo un poquito colado un color que es marrón o café, que no me importa porque el café está usado además en el plato, y esos panqueques además son café, no me molestan, y uso uno que es contrastante. Contrastan ellos el blanco y contrastan los morados, ¿vale? Y acá el mismo juego, exactamente el mismo juego, los llevo a lo mismo, a un color que es amarillo, que está en el centro, la flor, los pétalos tienen amarillo, y además si yo me fijo en estos crackers de sésamo, también hay tonalidad amarillo en ellos. No, estoy usando amarillo, estoy usando un color muy que es negro, que además se mimetiza con los colores de los pétalos. Estoy usando ese color rojo que está además dentro de una gama tonal que puede considerar morada, lila, muy, muy oscuro. Entonces hay 3 colores en uso y hay un fondo que es absolutamente blanco. Entonces no me perturba, no contamina visualmente donde yo quiero que se vaya la atención. Y eso es la composición y eso es el color. Y pasamos al último tema, para no quitarles mucho tiempo más, que es la edición y el retoque digital. Entonces, dentro de la edición, cuando ya es la fase final, ¿cierto? Hemos hecho todo un recorrido desde decidir qué tipo de fotografía quiero hacer, decidir con qué luz quiero trabajar, elegir un lugar dentro de la casa para trabajar, qué accesorios voy a usar, en qué accesorios me apoyo. Una vez que ya tengo todo eso definido, ¿cómo compongo? ¿Cómo ubico dentro de mi escenario los elementos? ¿Qué colores voy a usar? Me fijo primero en mi producto y después voy siguiendo los complementarios, los accesorios. Y cuando ya tengo lista la fotografía, que ya les decía que hagan varias tomas de un mismo escenario, vertical, horizontal, desde arriba en vertical, desde abajo en frontal, 45 grados, el 45 grados es la visión que uno tiene en una mesa, del que tiene el comensal directamente hacia el plato, que funciona muy bien en este tipo de fotografía. Entonces hagan estas tomas para que puedan tener dónde elegir. Cuando yo voy descartando las fotografías que no me sirven, eso es la edición. Nosotros tendemos coloquialmente y popularmente a decir, voy a editar una fotografía, cuando en realidad la edición es el término que se refiere solamente a elegir cuáles me sirven para retocarlas o cuáles no, el descarte, ¿vale? Eso es la edición. Entonces, una vez que ya sé qué fotografía voy a usar, voy a ver si que necesito o si que quiere la fotografía modificarle algo. Y aquí yo les voy a decir que, por eso pongo el minimalismo ahí, porque para mí, probablemente vean un poco chillona esta sandía, y es que a mí se me pasó un poco, la edité en un momento en que no, parece que mis ojos estaban un poco cansados,
Pero este sería el paso. La fotografía tal cual yo la saqué es la fotografía de la izquierda, que está un poco pálida, ¿cierto? ¿La ven? Es una luz natural que calaba la ventana desde el lado derecho y yo estaba en el piso, en el suelo, con esta sandía en la mano así en alta y le puse un temporizador a la cámara fotográfica y ¡pum! Tomé la fotografía. Si ustedes se fijan bien, y por eso les muestro la fotografía del centro, atrás en la pared hay algo que está raspado. Y yo los voy a imaginar a todos así acercándose a la pantalla para ver ese raspón que hay en la pared. Entonces, para todos esos pequeños detalles, ya sea para dar color, para contrastar, porque yo quería que se vieran además más intensas las semillas de la sandía, quería que se viera un poco más de colorido. Entonces, para todo ustedes se apoyan en una aplicación donde van a retocar la fotografía. Retocar en el caso de que sean aplicaciones móviles y revelar en el caso de que sean un sistema o un software de edición y retoque como son Lightroom, Bridge, Photoshop, ¿sí? Para las personas móviles basta con que en su teléfono descarguen Photoshop Express, el VSCO, que es otra aplicación que va muy bien, Snapseed, algunos la utilizan, y Lightroom también funciona bastante bien las funciones que están gratuitas, ¿sí? Photoshop Express también funciona bastante bien. Y cualquier aplicación que ustedes tengan, de las que nombré recién, sí o sí le va a dar estas gamas de, estas opciones de edición, de retoque y de modificación. Entonces le gusta la fotografía al centro. Yo, por ejemplo, siempre modifico la óptica, que en la óptica desactivo las dos opciones que te dan, que son la aberración cromática, y no me acuerdo puntualmente el nombre de la otra, pero siempre son dos botones y esos dos los activo. Y de allí me voy a la bandeja de luz. Jamás nunca toco la exposición, pero sí manejo sombras y luces. Los negros. Y en el caso de los efectos, si quiero dar textura, si quiero mover un poco la viñeta, y ya está. O sea, no es necesario modificar tanto, hacer tanto. Y para los raspones y para las cosas que quiero eliminar, bueno, ahí se necesita, en el caso de eliminar algo, digo, no todas las fotografías necesitan tanta perfección una vez que se publican, por ejemplo, en una red social. De hecho, en una red social vemos tan pequeña la fotografía que da lo mismo. Nadie se hubiese dado cuenta de este raspón en la pared si yo lo hubiese hecho. Pero si yo quiero esa fotografía para presentarla en un trabajo, yo sí la paso por Photoshop o me apoyo en Lightroom con los tampones, con los parches para poder borrar y disimular esa parte que está. Y hago una clonación, ¿sí? Voy clonando un poquito de la pared de al lado y ya está. Y así lo subo a una red social, así entrego el trabajo, dependiendo de para qué o quién lo estoy entregando, lo estoy haciendo. Y ahí ya está, chicos. Hemos terminado. Muchas gracias por quedarse en este momento. Muchísimas gracias a ti, Ita. Me encantó la charla y muchas personas también están diciendo lo mismo. Bueno, aquí están tus redes sociales, Instagram, también yo lo había dejado en los comentarios. Bueno, nada más que agradecerte y a todos también por participar.